Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Imagínense, más que la de los hijos de los hombres. Al lado de hermosura, yo he puesto un paréntesis en mis apuntes y he puesto tan desfigurada. La hermosura, su rostro, su apariencia, la apariencia de Jesús fue tan desfigurada. En nuestro tiempo nos hemos acostumbrado a ver actores de Hollywood representar a Jesús en el cine. Estas películas no muestran adecuadamente el horror profundo y la cruda brutalidad de la crucifixión. Lo que vemos en las películas no es nada en comparación con lo que Jesús experimentó en la cruz. En la película La Pasión de Cristo no vemos lo que realmente le sucedió a él, tal vez solo una pequeña aproximación, porque lo que nuestro Señor sufrió fue realmente horrible. El sufrimiento físico de Jesús fue intenso. Empezó cuando lo azotaron con un látigo que literalmente le arrancó pedazos de la piel e hizo cortadas profundas en su espalda. Muchas personas murieron de un azotamiento como ese. Después le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Las espinas afiladas rasgaron la piel de sus sienes y la sangre corrió por su rostro. También lo golpearon en la cara, lo escupieron y con las manos arrancaron pedazos de su barba. Se abrieron grietas en su cuero cabelludo. La sangre corría por su rostro y cuello. Sus ojos estaban hinchados, casi cerrados. Probablemente su nariz estaba quebrada. Probablemente sus pómulos también. Sus labios sangraban desgarrados. Era difícil reconocerlo. Entonces le hicieron cargar su propia cruz por las calles de Jerusalén, al lugar de la ejecución, un lugar llamado Calvario. Por último, grandes clavos fueron clavados a través de sus pies y la parte inferior de sus manos, donde la palma de la mano y la muñeca se unen. Así fue clavado en la cruz Jesús. Sin embargo, eso fue exactamente lo que el profeta Isaías predijo del siervo sufrido. En Isaías 52:14 dice: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La burla y los esputos también fue predicho por el mismo profeta. En el versículo 6 del capítulo 50 del libro de Isaías: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupos. Esto nos lleva en este día, amados hermanos y amigos, a mirar la cruz. Jesús es crucificado aquí, chorreando sangre, sangre preciosa. Mientras Él cuelga en la cruz, Él da 7 expresiones breves que nacen en su misericordioso corazón. Quiero que pensemos en esas últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Amados hermanos y amigos, con esta pequeña introducción queremos que usted tenga una idea y el contexto de lo que hoy el Señor nos recuerda de haber mencionado en la cruz del Calvario. Vamos en esta mañana a conocer cada una de estas expresiones basadas en los textos bíblicos, basada también en una aplicación importante para nosotros. Hoy vemos esta primera expresión: no hay rencor en mí. La primera expresión que nace en el corazón de Jesús, mirándonos en este día como en aquel momento: no hay rencor en mí. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 23, versículo 33 y versículo 34 en la parte A, que dice lo siguiente: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores,
uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, y presta mucha atención en esta mañana a lo que Jesús decía en ese momento: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, mirando fijamente a esa multitud alrededor de él, levantando injurias. Muchos lo habían golpeado, muchos se habían burlado, muchos lo habían insultado. Durante toda la noche Jesús padeció golpe tras golpe, escupidas, puñetazos, patadas, humillación tras humillación. Y lo primero que el Señor Jesús dice ahí en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mucha gente puede decir: yo no estuve en ese momento, Señor. Mucha gente puede decir: yo no cogí el martillo para clavar un clavo. Muchos pueden decir: yo no fui el que escupió, yo no fui el que latigueó, yo no fui el que pateó, yo no fui el que abofeteó. Y tal vez quisiéramos creer que estamos nosotros excusados, pero resulta que, amados hermanos, como bien dice la palabra del Señor, desde mucho tiempo atrás, desde el Génesis mismo, se da un evento que nos separó a nosotros de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera, amados hermanos, que hay que tener presente algo, de que todos estuvimos presentes en ese momento. Y cuando Jesús estaba pidiendo perdón, no era solo por los que estaban ahí, sino también por el resto de la humanidad. Esa es la razón por la que Jesús fue a la cruz, para perdonar nuestro pecado, tu pecado, mi pecado, nuestro pecado, el pecado de la humanidad. Fue Jesús a dar su vida, fue Jesús a darlo todo por amor a ti y a mí. Lo hizo por justicia, para que tú y yo seamos justificados a través de ese maravilloso evento que partiría a la historia de la humanidad en dos. Porque hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. No existe ninguna otra persona en esta tierra que haya podido partir a la humanidad como Jesús la partió. Y no solo partió la historia de la humanidad en ese momento, sino que también un día, como lo escuchábamos hace un momento aquí a través de nuestra hermana, el día que Jesús llegó a tu vida, también la partió en dos. Hay un antes sin Cristo. La gente que vivía sin Cristo vivía en condenación, en oscuridad, en esclavitud, en muerte. Pero el que vive ahora en Cristo, esta nueva versión, esta nueva creación, porque el Señor la hace nueva, ahora vive en libertad, vive en luz, vive, amado hermano, con la promesa de que eternamente estaremos con nuestro Padre Celestial. Él sabía que iba a ser asesinado mucho antes de ir a Jerusalén. El Nuevo Testamento enseña que Él permitió deliberadamente que lo crucificaran para pagar ¿por quién? Por su pecado, por mi pecado, por nuestro pecado. Amén. Jesús en su ministerio, 3 años aproximadamente, en muchas ocasiones lo intentaron matar. En muchas veces lo intentaron atrapar para apedrearlo. Porque para los religiosos de esa época lo que Jesús decía era blasfemia tras blasfemia. Y por eso el mismo Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, ellos, enceguecidos en la religión, en el dogma, en el legalismo, en la practicidad simplemente de cosas que buscaban beneficio propio, ellos rechazaron a Jesús. Entonces todos esos intentos de matar a Jesús fueron en vano, porque Jesús tenía que morir en la cruz. Y podemos ver lo que dice Primera de Pedro, versículo 18 del capítulo 3, que dice en la primera parte: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Jesús era justo y yo no merecía que Él diera su vida por mí, porque yo soy injusto. En ese sentido, todos los injustos estaban recibiendo, amados hermanos, una bendición tan grande. El justo fue a la cruz por los injustos, por todos aquellos que habíamos sido destituidos de la gloria de Dios,
por el pecado de Adán. Algo más vemos también ahora como aporte que nos da el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, versículo 3, en la segunda parte. Cristo murió, ¿por quién? Dígalo ahí. Yo quiero escucharlos en esta mañana. Cristo murió ¿conforme a qué? Nadie puede decir yo no estoy en ese texto. Ah, no, es que murió por los pecados de mis vecinos que son pecadores. Uy, de mis primos que son pecadores. Ni se diga de mis compañeros que son los pecadores. No, ahí está claro, ahí no hay acepción. Por cuanto todos habían pecado, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Por eso la palabra dice, Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cuando Jesús oró, Padre, perdónalos. Él lo estaba haciendo mientras que estaba colgado en la cruz. Él lo hacía colgado, amados hermanos. Ustedes vieron ahí la imagen, unos clavos muy grandes, atravesado aquí en esta parte, ahí crucificado. En los pies también tenía clavo. Él estaba colgado en una cruz y lo primero que dice es, Padre, perdónalos. Y el Padre responde a su oración. Qué interesante, el Padre responde a la oración que Jesús estaba haciendo en ese momento. Cada persona que confía plenamente en Jesús es perdonada. Su muerte en la cruz paga la pena por nuestro pecado. Su sangre lava nuestros pecados. Esa sangre preciosa que chorreaba por su cuerpo es la sangre que se convierte en el precio que el Padre iba a recibir por remisión de los pecados de toda la humanidad. Y es importante lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué hermosa, maravillosa expresión que se estaba cumpliendo ahí en la cruz mismo, porque Jesús era el Cordero de Dios y su sangre iba a quitar el pecado del cosmos, de la humanidad, de todos nosotros. Y qué hermoso es poder recordar en esta mañana aquella expresión donde Jesús está mencionando que no hay rencor en Él. No hay rencor en mí, aquella expresión que aluce al perdón. La segunda expresión en esta mañana dice, solo en mí hay salvación. Por un lado él dice que no hay rencor en él. Y ahora lo segundo que dice, solo en mí hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Y dos ladrones también fueron crucificados. Dos malhechores. La tradición judía habla de algo más profundo. Eran dos rebeldes que estaban en los extremos del Señor Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Eran rebeldes, era gente que se había rebelado en contra del Imperio Romano. Y Jesús estaba en medio de los dos. Por lo tanto, Jesús llevaba, en este caso, un nivel más alto. Lo consideraban como el líder de la rebeldía en contra del Imperio Romano. Por eso el privilegio de que esté en medio. Ese era el privilegio que le daban a Jesús, estar en medio y tener dos rebeldes más a su lado. Estas dos personas a su lado, como puede ver lo que dice la palabra del Señor en Lucas 23, del 39 al 43, dice lo siguiente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Versículo 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Lea conmigo lo que dice ahí. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Por eso esta palabra dice: solo en mí hay salvación. La conversión del segundo ladrón, malhechor, rebelde, como usted lo quiere identificar, que estaba al lado de Jesús, es muy reveladora e incluso quita mucho espacio a lo que tradicionalmente se comienza a transferir de generación en generación sin fundamento bíblico respecto a la salvación. Porque es claro que en este momento estamos viendo a Jesús dirigirse a un hombre que reconoce su condición, que cree en que Él vendrá, que cree que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Mesías, que es el ungido, que no merece estar ahí. Este hombre, vemos aquí cómo el Señor manifiesta la salvación para él. Entonces la conversión de este segundo hombre, de este malhechor, es muy reveladora porque muestra, primero, la salvación no es por el bautismo, como algunos creen, algunos piensan, algunos han aprendido estas malas enseñanzas. La salvación no es por el bautismo o membresía de la iglesia o porque yo cargue una Biblia. Por eso no soy salvo. Mucho cuidado. El ladrón no hizo ninguna de estas cosas, no tuvo tiempo. Él ya estaba ahí a pocos minutos o horas de morir. Segundo, la salvación no es por una buena sensación que yo sienta. El ladrón solo tenía malas sensaciones. Él también fue crucificado mientras estaba bajo la convicción del pecado. Tercero, la salvación no viene por ir al frente o levantar la mano. La salvación no es por nada de eso. Muchos creen que son salvos porque en un culto el pastor hizo una invitación y simplemente levantaron la mano y dice: ya eres salvo. No se trata solo de levantar la mano o pasar al frente dentro de lo que es el estrado. Manos que fueron clavadas, en el caso del ladrón, que estaban clavadas en la cruz, como también sus pies. Él no se podía ni mover para ir al frente, ni tampoco levantar sus manos. Él tenía las manos clavadas y sus pies también. Cuarto, la salvación no viene por pedirle a Jesús que entre en tu corazón solamente. Por eso vemos la parábola del sembrador. Hay mucha gente, amados hermanos, que tiene varios tipos de terreno. Hay buena tierra, hay ese terreno que se lo conoce entre espinas, junto al camino o entre pedregales. En ese sentido, no solamente basta con pedirle a Jesús que venga a nuestro corazón. El ladrón se hubiera sorprendido si alguien hubiera dicho que hiciera eso. Otra razón, la salvación no viene al decir la oración del pecador. Muchos creen que hay una oración que se comercializa también, la oración del pecador, y porque ya la dije, ya soy salvo. Va mucho más allá. El ladrón ni siquiera oró esta oración. Lo único que le pidió a Jesús fue que lo recordara, de acuerdo a lo que hemos leído en el libro de Lucas. La salvación no viene al cambiar la forma en que vives, porque los cambios son coyunturales muchas veces. Hay gente que vive de apariencia. Hay gente que se viste el domingo para ir a la iglesia, pero no es que se viste solamente con vestiduras físicas, sino que se viste como cristiano solamente. Y de lunes a sábado, ¿qué? Por lo tanto, no solo se trata la salvación que llega a la vida de una persona, y esto tiene que ver con su apariencia. El ladrón no tuvo tiempo para hacer nada de eso. Este ladrón fue salvo de la misma manera en que tú debes de ser salvo. Si aún no has tomado la decisión de recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, hoy es el día. Tenemos, amados hermanos, que recibir, como bien dice Juan, a todos los que han recibido y a los que han creído en su nombre. El Padre le dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. La única manera de que haya salvación en nuestras vidas es reconociendo nuestra condición, creyendo que Jesús puede salvarme. Al recibirlo a Él como el Señor y Salvador de mi vida, tenemos que confiar, tenemos que creer. Tenemos, amados hermanos, realmente, como dice el autor del libro de los Hebreos, la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Bien lo dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, en la primera parte. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuántos creen en Jesús en este día?
¿Cuántos creen que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas en este día? Amén. Gloria a Dios por aquellos que tienen convicción, por aquellos que creen que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas. Vemos también en Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confieso para salvación. ¿Dónde están los que confiesan que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas? Amén. Gloria a Dios. Amén. Recordar lo que Jesús decía en ese lugar, ahí en el Calvario, en el Gólgota, en la cruz. Jesús decía que solo en Él hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Debemos de creer de todo corazón en Jesús y Él nos salvará por medio de su sangre. Así como Él salvó a aquel hombre arrepentido, aquel hombre que creyó en Él, aquel hombre que le dijo: recuérdame cuando vengas en tu reino. Aquel hombre recibió en ese momento, amados hermanos, la salvación. La salvación. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre, léalo conmigo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted no se quita o no se limpia del pecado ni con cloretol, ni con Deja, ni con Fac, ni con ninguno de esos detergentes, ni con vinagre como algunos usan ahora. Usted no se va a quitar el pecado de su vida con nada que usted pueda hacer. La única manera de ser limpio de todo pecado es a través de la sangre de Jesucristo. La sangre que Él derramó ahí en la cruz del Calvario, en ese lugar. Tercera expresión, tercera palabra: te doy mi cuidado, dice. Recuerde que estas son palabras del Señor Jesús. Jesús, palabras que hay en mí, es el tema en esta mañana. Y cada una de estas expresiones tienen que ver con Él. Te doy de mi cuidado. El afecto que Él demostraba en ese momento, ahí en la cruz del Calvario. Imagínense en un momento de agonía. Imagínense en un momento de sufrimiento, en un momento angustiante, doloroso para Jesús, por todo lo que había pasado la noche anterior. Y Jesús ahí tenía cuidado de los suyos. Afecto, cariño, amor. Juan 19, versículo 25 al 27 dice lo siguiente: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente. ¿Se acuerdan quién era el discípulo al que Él amaba? Juan. Un adolescente, según la historia y la tradición judía, que probablemente tenía entre 13 a 16 años. El discípulo amado, Juan. Qué tierno, imagínense ver a nuestros adolescentes, ¿no? Y cómo Jesús vio con mucho amor y recibió mucho amor también de este hermoso joven. Y la palabra nos dice que Él estaba presente y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Esto no tiene nada que ver con papeles de adopción, no es que estaba María adoptando a Juan. Va mucho más allá. El siguiente versículo dice, el versículo 27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Acaso Juan no tenía mamá y papá? Claro que tenía mamá y papá. ¿Acaso María no tenía más hijos? Claro que tenía más hijos. Por lo tanto, ¿qué es lo que el Señor quiere expresarnos? ¿Qué tiene que ver esta expresión con la iglesia en estos tiempos, contigo y conmigo? Jesús le dice a Juan que cuidara a su madre. Jesús le estaba diciendo a su amigo, al discípulo amado: cuida de mi madre. Y aquí es importante ver que en la vida cristiana hay más cosas de que después de que eres salvo. Hay muchas más cosas, no es solamente el momento: recibo a Jesús, he creído en el Señor como el Señor y Salvador de mi vida, ahora soy cristiano y pare de contar. Si estamos en esta tierra peregrinando,
hasta el día que ocurra cualquiera de los eventos, o el Señor nos llama a su presencia, o Él viene con un arpazo por su iglesia. Hasta el día que llegara a ocurrir cualquiera de estos eventos, nosotros aquí en esta tierra tenemos una familia. ¿Dónde está la familia de Dios? Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, hay más en la vida cristiana después de que eres salvo. Necesitas que te cuiden, necesitas que te abracen, necesitas que te bendigan, necesitas que caminen contigo cuando estás necesitado, necesitas que rían contigo cuando estás alegre, que lloren contigo cuando estás triste. Y vemos acá una interacción importante. No solo esas palabras fueron para Juan, fueron también para María. María, es ahí tu hijo. A Juan le dice, ahí a tu madre. Hay una interacción. Esa interacción es importante reconocerla. Nosotros aquí en la casa del Señor estamos para relacionarnos, estamos para cuidarnos, estamos para amarnos, estamos para soportarnos. No estamos solos. La iglesia de Cristo es una familia. Aquí somos familia de Dios. Por lo tanto, usted como hermano mío y yo como hermano suyo, estamos acá para poder interrelacionar una hermosa relación en el peregrinaje de nuestra vida cristiana en esta tierra. No hay llaneros solitarios. No es que hay cristianos que dicen, no, yo no me voy a congregar porque lo mismo que hago en la iglesia lo hago en mi casa. Mentira del diablo. Y si usted lo publica en Facebook, el diablo le pone ok y 3 demonios más. Eso no existe. No existe tal manera de vivir la vida cristiana como llanero solitario. No existe tal cosa. Así como Jesús le entregó su querida madre al apóstol Juan, así Él te entrega al cuidado de la iglesia local. Así te entrega al cuidado de tus hermanos. Por eso cada vez que alguien se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo Jesús, déjame decirte que el Señor nos ha puesto para acompañarte en una mentoría, para acompañarte en tu vida cristocéntrica. Estamos aquí como la familia de Dios. E incluso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 4 al 8 lo siguiente: no mirando cada uno por lo suyo propio. Mira semejante consejo que da el apóstol Pablo a sus hermanos en Filipos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí se da cuenta? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo más adelante, el 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, hermanos, el Señor vino a esta tierra y Él tuvo, obviamente, medios hermanos, por si acaso. Él tuvo medios hermanos que fueron los hijos que tuvo María con José, que era su marido. Entonces, estos medios hermanos de Jesús, que eran, por decirlo en ese sentido, como familia en esta tierra, aparte de eso, Jesús tuvo una familia que fue levantando en el sentido de aquellos amigos, discípulos, hermanos que estaban creyendo en Él y que se sumaban a su ministerio. Por lo tanto, el Señor nos enseña a través de su palabra que estamos aquí para poder estar el uno al otro, al lado, amándonos, soportándonos, estando en tiempo de necesidad o en tiempo de abundancia, como una familia que somos. Si el Señor se despojó de sí mismo por darse a los demás, nosotros, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no darnos a los demás? ¿Cómo no estar ahí atentos también a sus necesidades? ¿Cómo no poner un granito de arena cuando alguien necesita de nuestra ayuda? Nadie puede vivir la vida cristiana sin el cuidado y el afecto de su iglesia local. Nadie lo puede hacer. Esa es una verdad que a menudo, lamentablemente, se está olvidando en nuestros días. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47, en la segunda parte: y el Señor añadía cada día a la iglesia. Imagínense, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy, hasta cuando Él así lo desee. En ese contexto, la iglesia primitiva nos invita a ver un hermoso ejemplo,
y el Señor añadía cada día, ¿sí?, a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí en Jerusalén pasaba eso. ¿Por qué no va a pasar eso el día de hoy en la casa del Señor? Muy bien, pasamos a otra expresión, a otra palabra que el Señor nos recuerda ahí en ese sermón magistral, que dice: mi angustia es para que tú no seas desamparado. Mi angustia, el Señor Jesucristo siendo 100% hombre, Él estaba angustiado. En carne propia Él estaba angustiado. Y no solamente en ese momento. Él venía angustiado, ¿sí?, en el Getsemaní. Él fue ahí a orar, a buscar fortaleza al Padre para poder pasar esa copa, dar su vida. Imagínense si a usted le tocara dar la vida por alguien. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Feliz? Alce la mano el que estaría feliz dando la vida por alguien en este momento. Honestamente. Y si usted lo tuviera que hacer, yo creo que usted estaría angustiado. Ahora imagínese dar la vida por la humanidad. Por la humanidad. Jesús dando la vida por la humanidad. Él estaba realmente angustiado. Él se sentía muy angustiado. Y dice la palabra en Mateo 27, versículos 45 y 46 lo siguiente: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, léalo conmigo, ahí está en amarillo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? La situación de angustia que el Señor Jesús estaba viviendo ahí en la cruz no se comparaba a lo del Getsemaní, porque en el Getsemaní Él recibió fortaleza, Él recibió respuesta a su clamor. Pero acá ocurre de que hubo una densa tiniebla, oscuridad tremenda. Usted y yo, que hemos atravesado por experiencia más que suficiente en los últimos tiempos de lo que es apagones. Imagínense un apagón totalmente que produce esa sensación de angustia, esa sensación de que algo puede pasar en un momento dado. Usted se siente realmente desamparado tal vez. Y eso que no hablamos de una densa tiniebla, como la Biblia lo relata. Pero esto tiene un trasfondo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no puede, amados hermanos, estar con el pecado. Recordemos que todo el peso del pecado, el pecado de la humanidad estaba sobre Jesús. Y lo que hace Dios es virar para otro lado, mira en otro sentido, no miraba al Hijo. Y Jesús sentía esa angustia, amado hermano, que representa la muerte, las tinieblas mismas. Tiene que ser algo que tú y yo no podemos ni siquiera imaginar, porque no hemos muerto. Aquella persona que muera sin Cristo estará eternamente en esa densa tiniebla. Jesús tuvo que Él soportarla por ti y por mí. Él la soporta para que tú ya no tengas la necesidad de experimentar esa condenación, ese momento difícil de angustia. Porque el cristiano, ¿cuántas veces nace? ¿Tiene duda? El cristiano, ¿cuántas veces nace? Una vez físicamente, cuando venimos a este mundo, del vientre de nuestra madre. Y la segunda vez, cuando Jesús vino a mi vida, cuando Jesús vino a tu vida, cuando Jesús se convierte en el Señor y Salvador de tu vida, porque tú lo has recibido, has creído en Él, has confiado en que Él ha traído salvación y vida eterna a tu vida. Ese es el segundo nacimiento espiritual, como aquella conversación entre Jesús y Nicodemo, porque Nicodemo no lo entendía. Es necesario nacer del Espíritu. Por lo tanto, el cristiano nace dos veces. ¿Y cuántas veces va a morir? Una sola vez. Muerte es separación. Eso es muerte.
La muerte es la separación. El cristiano solo va a experimentar una muerte, y esa muerte es la física, en donde se separa lo material de lo inmaterial. Pare de contar. Pero el que en esta vida, en esta tierra, nació una sola vez, no recibió a Cristo Jesús, por lo tanto no nació otra vez. Esa persona que solo ha nacido una vez en este mundo va a morir 2 veces. Va a tener 2 momentos de separación. La primera será la física, lo material de lo inmaterial. Y la segunda será estar separado por la eternidad de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que esa persona estará permanentemente, eternamente muriendo. Eso significa vivir en las más densas tinieblas. Eso es lo que el Señor nos dice en esta expresión: mi angustia es para que tú no seas desamparado. Ahora, este grito de angustia de Jesús muestra la realidad de la Trinidad, muestra la deidad. Dios Padre se alejó, mientras Dios el Hijo llevó nuestros pecados en la cruz. Nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Y la palabra dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En esa cruz no estuvo cargando mi pecado ni un político, ningún sacerdote, ninguna imagen, ningún ídolo. En esa cruz estuvo cargando mi pecado y el tuyo y el de toda la humanidad. Fue Jesucristo hombre. Es el único que podía cumplir esta función, porque era el que podía llegar al Padre. Porque solo hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Mi Jesús, tu Jesús, el Cristo que presentamos en esta iglesia, era el único que podía llevar nuestros pecados. ¡Qué hermoso! Y qué maravilloso es sentir, amados hermanos, lo que Jesús hizo por ti y por mí. Ese momento maravilloso que Él lo atravesó era el amor. El amor. Él puso su pecho y cubrió mi espalda, cubrió tu espalda. Él fue el que lo hizo posible. Es el amor de Dios, amor agapao, un amor que todo lo sufre, un amor que todo lo soporta, un amor que todo lo puede, un amor que todo lo da, que no es jactancioso, que no se envanece, que no busca lo suyo. Jesús no buscó lo suyo, Jesús no se envaneció, Jesús lo soportó por ti y por mí. Qué hermoso es saber, amados hermanos, que Él en esa angustia la tuvo que soportar para que tú y yo ya no seamos desamparados. Porque tenemos ahora un nombre escrito, amados hermanos, en el libro de la vida. Porque ahora somos parte de la familia de Dios. Porque ahora somos el pueblo de Dios. Porque somos la iglesia de Cristo. Somos la novia de Cristo, por la cual Él pronto viene. Amados hermanos, qué maravilloso es poder seguir cada expresión de Jesús ahí en la cruz. Pero viene una más, y esta dice: mi sufrimiento fue por ti. Mi sufrimiento fue por ti. Tal vez un padre le dice eso a sus hijos, ¿no? Tal vez un padre le dice eso a sus hijos. Pero muy difícil usted se lo dirá a sus vecinos, a una persona que no conocen, a una persona que tal vez jamás ha podido tratar con ella. Pero Jesús ahí en la cruz estaba diciendo que su sufrimiento fue por ti. Y todo aquel que hoy quiere escoger y acogerse a esta expresión, sienta la parte de sí. No hay excepción alguna, no importa de qué parte del continente seas o de qué parte del mundo seas. Lo que interesa aquí, amados hermanos, es que el amor de Dios es infinito. Su misericordia es infinita. Y Él dice: mi sufrimiento fue por ti. Dice Juan 19, 28 al 29 lo siguiente: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliese: tengo sed. Esto era parte de una profecía. Tengo sed. Versículo 29: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Humillante, por cierto. Humillante. El Dios encarnado,
fue humillado en muchas maneras. Fue humillado desde que nació. ¿Sí? Desde que nació. Para los que se han quedado con Jesús como el niño Dios para el 25 de diciembre y que de ahí no lo sacan. Jesús ahí ya fue humillado. Su madre tuvo que ver su desnudez. Su madre tuvo que limpiarlo, asearlo. Él nació y estuvo en un pesebre porque no había cuna para él. No había un mejor lugar para él. Así que fue donde estaban los animales. Imagínense la humillación de él. Ahora, durante su vida también fue humillado. Sus hermanos no creían en él. Sus vecinos no creían en él. Y según la tradición lo tenían como alguien que no había honrado la muerte de su padre. Jesús era el mayor. Y lo que decía la tradición era que ahora Jesús tenía que tomar las riendas de su familia. Pero Jesús vino a un propósito muy distinto al estar buscando un oficio, un empleo. Jesús vino a dar su vida y tenía que cumplirse las Escrituras. Por lo tanto, aproximadamente a los 30 años, Jesús dejó a su familia en Nazaret, una aldea, por cierto, muy pobre, muy pequeña, pero muy pobre, y tuvo que dedicarse a hacer su ministerio. Y en su ministerio mucha gente a Jesús lo injurió, lo señaló, lo quisieron apedrear, ¿sí? Se burlaron de él. Los religiosos lo trataron mal. E incluso Judas lo traiciona entregándolo. Pedro lo termina negando. Bueno, y tantas cosas más. Incluso Dídimo, que era Tomás, dudaba en ciertas cosas. Vemos entonces mucha información alrededor de lo que Jesús tuvo que sufrir. Pero nada de eso podía compararse con lo que él padeció en la cruz. Ahí en la cruz. Y la palabra hace ver, tengo sed. Si a usted viene alguien, por más que no le caiga bien, y le dice, tengo sed, pues bueno, toma un poquito de agua, pues. No, le dieron vinagre. Usted toma vinagre, amados hermanos, cuando tiene sed. Y lo peor de todo era el hisopo que habían cogido, que no era cualquier hisopo, era el hisopo que se utilizaba para limpiar todos los sanitarios de aquella ciudad. Lleno de excremento y de mal olor, era el hisopo con el que dieron el vinagre a Jesús. Eso era lo que vemos acá, una humillación tras humillación. Dígame si usted es humillado, ¿no va a sufrir? Cuando usted sufre el rechazo de su familia, cuando usted sufre el rechazo de la sociedad, cuando usted sufre el rechazo incluso a veces en el hogar de sus propios hijos, hay sufrimiento. Ahora no se diga el nivel con el cual el Señor Jesús fue humillado. Pero Él decía, mi sufrimiento es por ti. En otras palabras, ¿quién debería haber estado en esa cruz? Yo tenía que haber estado ahí. ¿Y usted? ¿Me va a dejar solo ahí? Todos teníamos que haber estado ahí. Todos. Nadie era merecedor, ¿sí?, de que Jesús estuviera ahí. Pero la gracia infinita de Dios y la misericordia de Dios que se renueva cada día hizo posible de que usted y yo no estemos en la cruz, pero sí recordando esto que Jesús sufrió. Este verso nos muestra el gran sufrimiento que Jesús pasó para pagar por nuestros pecados. Jesús pagó un gran sufrimiento por ti y por mí. Y esto fue también predicho, manifestado, profetizado 8 siglos atrás. Isaías 53:5, en la primera parte dice, mas el herido fue, ¿por quién? Molido por nuestros. O sea, el sufrimiento de Jesús fue por mí, fue por ti. Y esto, amados hermanos, que hacemos un día como hoy, no tiene una finalidad de tradición o de una vana repetición. Es la mayor oportunidad que tenemos para poder recordar un poquito más amplio lo que Jesús pasó en la cruz. Y que eso provoque en nosotros una autorreflexión, una autoexaminación, un examen de conciencia para poder sopesar dónde estamos poniendo el sacrificio que Jesús hizo por mí, por ti y por toda la humanidad versus lo que yo estoy haciendo por ese sacrificio que Él hizo por mí.
¿Cuánta gente a Jesús le da la espalda? ¿Cuánta gente niega a Jesús con sus actitudes, con sus hechos? ¿Cuánta gente prefiere cualquier otra cosa menos saber algo más de Jesús? Menos leer la palabra de Dios, menos congregarse. Y para esa gente todo va bien. Qué triste, amados hermanos, cuando momentos como este, que son para poder reflexionar, para poder recogernos y meditar, tal vez fuera del día a día, de las vicisitudes de los estudios, del trabajo y de todo aquello, poder tomar la iniciativa y decir, voy a apartar este tiempo para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Porque mi vida no costó 2 reales, mi vida costó la sangre de Cristo Jesús. Y Jesús la dio con amor y la dio por justicia. Por eso, amados hermanos, recordemos que el gran sufrimiento que Jesús pasó fue para pagar por nuestros pecados. La sexta dice, mi vida pagó tu cuenta. ¿Sabe que cuando ponía esta expresión dicha de esta manera, me recordaba lo que ocurre en nuestros tiempos, ¿no? La remisión de intereses, de deudas. Hoy es de moda que los bancos le condonan las deudas a los que deben por año, a los que deben cierta cantidad de monto. Y usted viera, es una felicidad bárbara. ¿Quién no se siente feliz que le paguen la deuda de la tarjeta? Que le paguen los préstamos. Gloria a Dios porque me han pagado esa deuda. Y de ahí volvieron a endeudarse, volvieron a la misma situación, otra vez el ciclo de la vida financiera en nuestro país. ¿De qué puede servir que el hombre pague una cuenta en esta tierra? Sí, te puede servir para un momento de felicidad, unos 15 segundos de felicidad, porque ahí volviste a endeudarte. Y pasó otra vez a experimentar la misma situación. Pero acá no estamos pagando de una deuda común y corriente, no estamos hablando de la deuda de la tienda, no estamos hablando de la deuda de los impuestos de este año, no estamos hablando de la deuda de una tarjeta, de un carro, estamos hablando de la deuda que representaba tu vida delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y esas son las palabras que el Espíritu Santo le daba al apóstol Pablo para decirle a los romanos. Y esa palabra no ha pasado de moda, sigue siendo la misma palabra viva, eterna, eficaz, que sigue penetrando y calando la vida de las personas. Y hoy el Señor le vuelve a través de su palabra a recordar que todo aquel que está sin Cristo es deudor. Entonces yo podría preguntar en esta mañana, ¿dónde están los deudores? Alce la mano los deudores. Aquí no puede haber deudores si usted ya tiene a Cristo Jesús, porque Jesús dice, yo pagué tu cuenta. Gloria a Dios porque Jesús pagó mi cuenta. Vamos a ver lo que dice Juan 19:30. En la primera parte dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo? Dígalo conmigo. Digámoslo en lengua ahora. No, ahora digámoslo en lengua. Tetelestai. Eso dice el griego, por cierto, ¿no? Es la lengua griega. En español, consumado es. En griego, tetelestai. Consumado es, pagada la cuenta. Señoras y señores, la cuenta de tu vida ha sido pagada por aquel que dio su vida, que pagó con su propia sangre para que tú ya no seas deudor. Entonces cuando Dios Padre ve tu vida, dice ahí, deuda pagada. Cristo Jesús la pagó. Gloria a Dios por aquellos que saben que su deuda fue pagada en la cruz por la sangre de Cristo. Amén. Mucho de lo que se enseña en este día, de lo que se ha compartido hasta ahora, e incluso podría haber sido expuesto por cualquier sacerdote de la religión tradicional. Aparentemente, cualquiera de estos sacerdotes pudo haber expresado lo que yo he mencionado hasta el momento. Pero en esta sexta palabra, precisamente aquí hay un punto de quiebre. En esta sexta palabra se engancha la reforma opositora de hace aproximadamente más allá de 500 años. Se engancha esta reforma opositora a la tradición de la desviación a través de los siglos de la sana doctrina, es decir, del Evangelio de Cristo Jesús. Cristo enseñó esto en la cruz.
La tradición se encargó de torcerla. Por siglos de siglos la torcieron. Y por eso muchos creen que hay que seguir pagando. Si usted ya tiene a Cristo Jesús, ya no hay deuda que pagar. Pero la tradición seguía enseñando, no, así no es. Así no es. Mire que usted tiene que seguir pagando porque usted seguirá siendo un pecador en deuda y tenemos que estar constantemente haciendo algunas cosas. En este sentido, asimismo, la fe que profesamos, en ese sentido, como pueblo de Dios y defensa de nuestra creencia como bautistas, aquí en el mundo entero, Jesús dijo: consumado es. Consumado es. La pregunta que yo puedo hacer: ¿estaba Jesús correcto cuando dijo consumado es en la cruz? Él tenía la capacidad, él tenía el poder, él tenía sobre sí todo lo que él necesitaba para decir consumado es. Porque esta es una pregunta que algunos la tienen en duda. ¿Será acaso que Jesús hizo lo correcto cuando dijo consumado es? Pues la respuesta, amados hermanos, para nosotros es sí. Para la iglesia de Cristo es sí. Pero para la iglesia tradicional es no. ¿Y no por qué? Porque dicen que debe de ser crucificado de nuevo y ofrecido de nuevo en cada reunión llamada misa. Esa es la diferencia. Mucha gente el día de hoy, y sin el ánimo, amados hermanos, y lejos esté de mí de tomar este ejemplo de una manera peyorativa, no, más bien lo voy a tomar de manera ilustrativa. Mucha gente hoy se anda crucificando. Así, literalmente. Mucha gente hoy camina un recorrido de 7 puntos en esta ciudad. Algunos van con tapillas de rodillas, lacerándose las rodillas, lacerándose la espalda. Por mi culpa, por mi gran culpa. Bueno, si usted quiere seguirse considerando una persona deudora y culpable, allá usted. Pero mi Cristo me dice: mi deuda fue pagada. Amén. Mi Cristo dice: tu deuda fue pagada. Porque Él dijo en la cruz: consumado es. Por lo tanto, lo que la iglesia de la tradición sostiene de que está mal con su practicidad, lo que Jesús hizo, la palabra lo desplaza. La Biblia dice que lo que ellos enseñan es un error, y lo que Jesús hizo en la cruz es lo correcto, porque la misma palabra lo dice. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. Vamos a leerlo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. ¿Para cuándo? Entonces lo repito una vez: la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:14 más adelante dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí estamos tomando base teológica, bíblica, que nos permite a nosotros de manera tal que podamos presentar defensa de nuestra fe. Dice Hebreos 10, 11 y 12: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, para que quede claro, Jesús pagó completa expiación por nuestros pecados una vez para siempre en la cruz. Tetelestai. Dígale a su hermano que está al lado: Tetelestai. Dígale a su hermano que está atrás: Tetelestai. Dígale a su hermano que está al frente: consumado es, dijo Jesús. Mi deuda está pagada. Gloria a Dios por aquella deuda que Jesús pagó, amado hermano. Jesús pagó. Mi cuenta era una cuenta muy grande. No sé cómo habrá sido la tuya, pero mi cuenta era muy grande. Y Jesús, cuando vino a mi vida, ¿sí?, puso un sello.
Tu deuda fue pagada. Yo la pagué. Y qué hermoso es que usted tenga la convicción hoy de que Jesús ha pagado. Entramos a la última expresión. Mi entrega fue por amor a ti. Mi entrega fue por amor a ti. Jesús mostró su completo cometido. Y antes de eso, dice la palabra del Señor en Lucas 23:46, lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, ¿qué dijo el Señor ahí? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús expiró. El hombre, recordemos la unión hipostática, Jesús era 100% hombre, 100% Dios. En esa cruz estaba muriendo Jesús hombre, habiendo expirado. Dice nuestra expresión en esta mañana, Jesús mostró su completo cometido a Dios el Padre en su última declaración antes de morir. Jesús mostró el que vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús no vino a hacer otra cosa que no fuera la voluntad del Padre. Como lo diría el gran Spurgeon, señalando que reflejan las primeras palabras registradas de Jesús en Lucas capítulo 2, versículo 49, a los 12 años. Desde que nació, encontramos en la historia bíblica a los 12 años este momento, y después aparece en escena a los 30 años, más o menos los tiempos en que Jesús estuvo, ¿sí?, dando evidencia de su ministerio. Y dice esta expresión con apenas 12 años: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Por lo tanto, de principio a fin, Jesús hizo la voluntad de Dios Padre. Él no andaba con medias tintas. Él no vino a perder el tiempo. Muchos de nosotros perdemos el tiempo en banalidades, entretenimiento, en cosas fatuas que no edifican. Jesús no vino a hacer mal uso del tiempo que tenía que cumplirse en esta tierra. Él vino a hacer la voluntad del Padre, y de principio a fin Jesús hizo esa voluntad. Uno de los toscos centuriones, de esos soldados, de esos hombres corpulentos, preparados para ser lo que eran gente sin escrúpulos, sanguinarios, ¿sí?, hombres de guerra. Uno de ellos, que fue los que clavaron en la cruz a Jesús, escuchó este sermón como usted el día de hoy. Lo escuchó en vivo y en directo, con efectos ahí naturales, viendo a Jesús desangrarse, viendo a Jesús decir cada una de estas expresiones. Este centurión escuchó el sermón completo y había visto muchas crucifixiones, pero ninguna como esta. Jamás había habido algo como esta. Nunca había visto a alguien morir de la forma en que Jesús murió, predicando un sermón maravilloso de 100 expresiones, cada una cargadas de amor, de misericordia, de favor y de gracia por la humanidad. Nunca lo había visto. Ver su sangre fluir, ver cómo se derramaba su sangre por su cuerpo, chorreando cada gota de sangre. Y mientras eso ocurría, Jesús decía este hermoso sermón. Dice Lucas 23:47, lo que el centurión pudo decir. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿dio qué cosa? Usted da gloria a Dios en este día. O sea, el centurión tuvo más fe que ustedes, porque dice la palabra que el centurión dio gloria a Dios después de haber escuchado todo lo que Jesús dijo. Jesús hoy ha hablado por medio de su palabra. ¿Cuántos pueden decir el día de hoy gloria a Dios? Diciendo el centurión, verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente Jesús era justo. Él no lo había podido comprender hasta que Jesús termina su sermón en la cruz. Para que este hombre, con esas características que tenían los centuriones, haya sido doblado
Es porque el Espíritu Santo penetró. Es porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Es porque el Espíritu Santo ahí le hizo ver con otros ojos que el que estaba en la cruz era justo. Dice algo más este centurión, porque reflexiona más acerca de Jesús en Marcos 15, 39. En la última parte dice el centurión: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente, no solamente era justo, era hijo de Dios. Jesús, Él es el Hijo de Dios. Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Él ha resucitado vivo, físicamente de entre los muertos. Él ha ascendido al cielo y se sienta a la diestra de Dios. Y la aplicación para la iglesia, la aplicación para nuestro tiempo de todo este sermón, para poder extraer cada palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario y tenga un significado para nosotros, es que si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿dónde debemos de poner la mirada? Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿dónde están los que han resucitado con Cristo? Amén. Esto es una antesala de lo que vamos a ver el día domingo. ¿Dónde están los que han resucitado con Cristo? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Ya nosotros no ponemos la mirada precisamente de Jesús en una cruz. Vamos a poner la mirada de Jesús a la diestra de Dios Padre. Dice ahí: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Jesús ocupó mi lugar. Jesús es el único vicario. Jesús es el que dio su vida por mí. Jesús sustituyó mi vida ahí en la cruz. Jesús pagó el precio que el Padre demandaba por mi pecado y por tu pecado. Hay algunos que piensan que creer en Dios es suficiente, pero se equivocan. Nadie es salvo por creer en Dios Padre solamente. El diablo cree y tiembla. ¿Usted ha visto lo que dice Santiago? Dice: si usted cree, bien hace, pero recuerda algo, el diablo también cree y tiembla, y tal vez el diablo es más fiel en hacer las cosas que el Padre dice, ¿ah? Hay mucha gente que cree: ah, no, yo solo creo en Dios, yo sí creo en Dios, o que todos somos hijos de Dios, o que Dios es amor y punto, y viven una vida totalmente distorsionada. Jesús no pagó el precio en la cruz y no dio este sermón para que la gente pueda solo resumir con que creer en Dios basta. Hay algo más importante. Juan 14, 6. Nadie va al Padre si no es por mí. El doctor A.W. Tozer dijo: Jesús no es solo uno de los muchos caminos para acercarse a Dios, ni es el mejor de varios caminos. Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Si usted cree ser salvo, tiene que tener a Jesús en su vida como el Señor y Salvador de su vida. Si usted cree tener salvación y vida eterna, es porque un día se arrepintió, porque un día creyó todo lo que Jesús dijo ahí en la cruz del Calvario, todo lo que Jesús ha hecho. Porque si no confías en Jesús, estás perdido. Si usted el día de hoy puede tener mucho dinero, puede tener muchos títulos, puede tener una salud formidable, puede tener una gran familia, puede tener una gran casa, pero todo eso es terrenal. Si usted no tiene a Jesús en su vida, está perdido. Y cuando hablo de perdido, hablo de perdición eterna, por la eternidad. Por eso es necesario, amados hermanos, no importa qué tan bueno seas, no importa con qué frecuencia vayas a la iglesia o leas la Biblia, estás perdido si no tienes a Jesús en tu vida como el Señor y Salvador. Así como ese hombre al lado de Jesús reconoció que Jesús era el único que podía salvarle, hoy la humanidad también tiene la oportunidad de poder reconocer que solo a través de Jesús podemos llegar
al Padre. Solo a través de Jesús podemos ser salvos. Solo a través de Jesús podemos vivir vida eterna. Que el sacrificio de Jesús en la cruz no sea en vano. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Es lo que Jesús nos sigue diciendo hasta el día de hoy. Jesús es el único con sangre para limpiarnos de nuestro pecado. Amén. Amén. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.